So I hope you get a sense of the flow of the text and how every development that's occurring is, you can link back to the same source and having two paths. Yo espero que vayáis desarrollando un entendimiento del texto y cada parte que vayamos viendo pues nos lleve a esta encrucijada de tener dos caminos. Because the central point is that everything that arises for us, our body, our thoughts, feelings, possessions, country, and so on, Porque la cuestión central es que todo lo que surge para nosotros, nuestro cuerpo, nuestras posesiones, nuestro is país, itself the display of the ground. es en sí el despliegue de la base. And the thoughts that we have about this, the opinions, the judgments, Y los pensamientos que tenemos sobre esto, los juicios que emitimos, los pensamientos, las opiniones, don't make any difference to the actual quality of everything as the self-appearance of the ground. no marcan ninguna diferencia sobre la cualidad de lo que se manifiesta por sí mismo en la base. For example, if you look in a mirror, Por ejemplo, si miras un espejo, you see many different reflections occurring. ves que tienen lugar muchos reflejos. The nature of the reflection is the display of the potential of the mirror to show reflections. La naturaleza del reflejo es la naturaleza del potencial del espejo de mostrar reflejos. So whatever you think about the quality of the reflection, whether it's beautiful or ugly or meaningful or meaningless, Entonces, cualquier cosa que tú pienses sobre las cualidades del reflejo, tanto si es hermoso o feo o lleno de sentido o sin don't importancia, touch the actual or true quality of the reflection, which is simply to be a reflection, estos an empty appearance. no tocan la cualidad verdadera del reflejo, que es ser simplemente un reflejo, una apariencia vacía. It's not that you shouldn't have opinions about the reflections. No se trata de que no tengas opiniones sobre los reflejos, but it's to recognize the low status or the lack of true definition in your opinions. sino que es reconocer el estatus tan bajo o la falta de verdad de tus opiniones. And the more you see that your opinions don't establish any true facticity to what you are thinking and talking about, Entonces, cuanto más te des cuenta de que tus opiniones no establecen ninguna verdad, ningún hecho objetivo de lo que tú piensas, de lo que tú observas, then maybe you yourself realize, oh, I don't need to develop this kind of opinion. y entonces puede que te des cuenta de que, bueno, pues no necesito desarrollar este tipo de opiniones. Because what arises as the self-display of the open ground is valid just as that. Porque lo que surge como el autodespliegue de la base abierta es válido como tal. And my opinion about it is adding the ego value to the situation, which is probably not going to help me very much. Y mi opinión sobre ello solo va a añadir
el valor de mi ego, mi valor de ego a eso, y por supuesto no es necesario, no es útil. So then our mind can become more calm. As he was saying, our thoughts and feelings inflected by the 5 poisons can just relax and dissolve in their own place. Y entonces nuestra mente se puede volver más tranquila, y como se mencionaba antes, los 5 venenos pueden relajarse y disolverse, y entonces nuestra mente se relaja en su propio lugar. Okay, so now we go on to the next category, which is the God realm. Vale, y ahora continuamos a la siguiente categoría, que es el reino de los dioses. According to the tradition, there are different levels of the God realm. There are the 8 formless God realms. There are the pure God form realms, and there are the desire realms. De acuerdo con la tradición, pues hay diferentes reinos. Está el reino de los dioses y el reino de los infiernos y otros reinos dentro del ámbito del deseo. So he says, when the mind is swollen with pride, one's intellect becomes competitive and contemptuous towards others. Dice, cuando la mente está hinchada con orgullo, el propio intelecto se vuelve competitivo y desdeñoso hacia los demás. Due to the arising of fierce pride, one experiences the suffering of quarreling with others. Debido a que surge un orgullo intenso, uno experimenta el sufrimiento de pelearse con los demás. When the result of this activity ripens, one is born as a god and experiences ejection and downfall. Cuando el resultado de esta actividad madura, uno nace como un dios y experimenta el rechazo y la caída. La expulsión y la caída. Sometimes in the description of pride, it's more presenting it just as a kind of sense of inflation. But here he's highlighting that it's not just me up, me superior, but you down, you inferior. A veces cuando se presenta el orgullo, se presenta como una especie de inflación propia, de sentirse un hinchado, pero aquí no solo eso, no solo que uno se sienta superior e hinchado, sino tú inferior, tú por debajo. Es decir, se desdeña al otro. And it's indicating also that pride is quite blind. Y también indica que el orgullo es bastante ciego. We often find some quality that we have, some basic skill, and we develop it, and we want to develop it more and more because it gives us a pathway to feeling special. A veces tenemos una cualidad y queremos desarrollarla y desarrollarla cada vez más y más, porque eso nos da la oportunidad de sentirnos especiales. And then even if the activity that we're doing is good in a formal sense, because our motivation is self-referential, the activity becomes simply samsaric. Y entonces, aunque nuestra actividad sea buena desde un punto de vista formal, puesto que es autorreferencial, pues no deja de ser
una actividad samsárica más. So the comment that's sometimes made from the Mahayana point of view would be that if a meditator is going through the jhanas, the different levels of ever increasing mental absorption, Entonces, el comentario desde el punto de vista mahayana general es que si uno va ascendiendo a través de los diferentes jhanas, es decir, de los diferentes estados de absorción mental, then if the motive is to become really successful or to reach the end and to become a great meditator and to free myself from all disturbance, entonces, si el objetivo es llegar al final, tener éxito en la absorción mental y ser capaz de no tener absolutamente ninguna perturbación y estar en una calma absoluta, then the consequence of that is I am so preoccupied with ensuring my own success that I disregard the needs of others. el resultado de eso es que yo estoy tan preocupado con mi propio éxito, con conseguir lo que yo quiero, que yo no le presto atención, que yo menosprecio las necesidades de los demás. Because the outcome of doing this very intensive, inwardly focused meditation practice is to attain these highest formless realms where there is just the most fine level of consciousness. Porque el No objetivo, body even. porque el objetivo de eso es desarrollar el nivel más sutil y más fino de consciencia, donde solo hay una mini consciencia muy sutil y no hay ni siquiera un cuerpo. And that's why in the Mahayana tradition, when we're doing our practice, we first of all develop the intention that the practice will be for the benefit of all beings. Por eso es por We lo que include all beings in our visualization, and then at the end we dedicate the merit to all beings. Por eso es por lo que en la práctica mahayana desarrollamos la intención de hacerla por todo el beneficio de todos los seres y entonces incluimos a todos los seres en nuestro campo de mérito y al finalizar dedicamos todos los méritos generados por el beneficio de todos los seres. And we say things like, I will do whatever is necessary to help beings. Y decimos cosas como, haré todo lo que sea necesario para ayudar a los seres. Which is to say, I will be interruptible. Lo que significa, es decir, voy a ser interrumpible. If you ask me, I have to respond. Si tú me preguntas, pues yo responderé. Whereas if you're trying to develop these intense, uninterrupted meditation states, you don't want anybody making requests. Porque, y sin embargo, si tú quieres desarrollar estos estados de absorción meditativa, entonces tú no quieres ser interrumpido por nadie. Moreover, because what's being developed is something quite precisely on your own terms, you're fulfilling your vision. Además, como lo que tú desarrollas es algo que está bajo tus propios términos, está desarrollando tu propia visión, Then other people become very annoying entonces las otras personas se vuelven molestas. because they want you to recruit you into their plan. Porque quieren reclutarte para sus planes. Or they want to offer their comment on how they think you're doing.
o quieren ofrecer su comentario sobre cómo lo estás haciendo tú, oh, then you say, leave me alone, go away, stop it. entonces tú dices, déjame en paz, vete, para, You're spoiling it. estás arruinándolo. So this leads to the kind of quarreling he's describing. Y esto conduce al tipo de pelea o de lucha que describe aquí. And he says the result of this activity is that you're born as a god and experiences ejection and downfall. Y dice que el resultado de esto es que uno nace como un dios y entonces experimenta expulsión y caída. He's not saying due to this you become a god and you live in a beautiful palace and you have music all day long and delicious food and wonderful clothes. No dice, pues el resultado será que tú serás un dios y vas a vivir en un maravilloso palacio con comida deliciosa y con ropa magnífica y va a ser todo fantástico. He's highlighting every created thing will vanish. Lo que subraya es que toda cosa creada va a desaparecer. You have created the basis for being born in a god realm, but it won't be there forever. Has creado la base para nacer en el reino de los dioses, pero no vas a estar ahí para siempre. Your period there will come to an end. Tu periodo allí llegará a su fin. You will be rejected by the other gods. Tú vas a ser rechazado por los otros dioses. The garlands of flowers around your neck will start to smell. Las guirnaldas de flores alrededor de tu cuello van a empezar a oler. They will fade. Se van a marchitar. And your own body will start to smell. Y tu propio cuerpo va a empezar a oler. And then people look at you in disgust. Y entonces la gente va a mirarte con disgusto. And because you have been in Con this asco. easy realm for so long, your psychic skin, your ego membrane is so sensitive that it feels devastating. Te va a mirar con asco, y puesto que tú has estado en este estado tanto tiempo, y tú llevas en este estado tanto tiempo, pues tu membrana del ego, tu piel del ego, se va a sentir devastada. And then you fall out of the heaven. You have to go someplace else where life is much more rough and crude. Y entonces caes del cielo y tienes que ir a otro sitio donde la vida es bastante más áspera y más cruda. You cannot make a permanent refuge inside samsara. No puedes hacer un refugio permanente en el samsara. Because of course everything is just made of energy. Energy moving in a field of energy cannot be stabilized. Porque por supuesto todo es energía y la energía moviéndose en un campo de energía no puede ser estabilizada. Atoms arise and they seem to be, oh, this is it, I've arrived. Las cosas surgen y entonces parece que esto ya está. Yo he llegado al resultado, esto es. But then they vanish. Pero luego se desvanece. Across the world, we can see that so many presidents try to get the laws changed so that they can become president for life. A lo largo del mundo, a lo ancho del mundo, podemos ver que muchos presidentes han intentado cambiar las leyes de manera que se conviertan en presidentes vitalicios. With their private jets and big limousines, they have a kind of godlike realm. Con sus jets privados y con sus limusinas, parece que viven en una especie de reino So de of los course they dioses. want to be president for life. Why would I ever
have a downfall from this. Y por supuesto quieren ser presidente durante toda la vida porque vamos a ver por qué iba a caer yo de esta situación. So, in order to stay president, I will lie and cheat and steal and put anyone who stands up to me in prison. Y por supuesto, para poder mantenerme como presidente, voy a mentir y robar y engañar y a cualquiera que ose cuestionar mi In estado de order presidente, to lo voy a encarcelar. maintain my wonderful position, I will create the karmic conditions for very difficult consequences later. Y así que para mantener mi condición maravillosa actual, pues voy a crear unas horribles consecuencias kármicas posteriores. So pride is it's a waste of time. Entonces, el orgullo es una pérdida de tiempo. So then he says, I, the Buddha, make this evocation so that all sentient beings who become conceited will, at that time, release their mental formations where they are. Y dice, yo, el Buda, hago esta evocación de manera que todos los seres sensibles que se vuelven engreídos, en ese momento liberen sus formaciones mentales donde están. This is very sweet. He's saying, due to his good wishes or blessing, whenever a thought arises in a sentient being, I am special, I am superior. Y esto es muy, muy bonito. Implica que cada vez que una persona, un ser sensible, tenga ese pensamiento engreído de yo soy especial, yo soy superior, they will be able to see that although this might look sweet, it is actually toxic. van a ser capaces de ver que aunque esto parece muy dulce, pero en el fondo es tóxico. I have Dharma diabetes, Yo tengo Dharma diabetes and this kind of sugar is not good for me. y este tipo de azúcar no es bueno para mí. So your sweet words praising me, not for me. Así que tus palabras dulces que me alaban, pues vaya, no son para mí. I want equanimity. Yo quiero ecuanimidad. So how wonderful if we could recognize the temptation in the moment that it arises without going on a long, painful journey before we realized what we had done. Y entonces qué maravilloso si podemos darnos cuenta en el momento en el que surge eso, en vez de embarcarnos en un viaje doloroso antes de que suceda. So when the mind's dualistic energy is not agitated because it's able to release itself from this confection, this construction, Entonces cuando la mente, la energía dualista de la mente no está infectada, sino que es capaz de liberarse a sí misma de toda esta circunstancia, awareness is refreshed or replenished in its own place. y entonces la presencia se establece renovada en su propio lugar. Rigpa has never been harmed or got sick, but it is as if it heals in the moment that the dualistic agitation subsides. Y aunque Rigpa nunca ha estado agotada ni manchada, pero parece como si volviese a su propio lugar, como si volviese renovada a su propio lugar. And on the basis of this, may all beings gain or awaken to the wisdom of equalness. Y sobre esta base, que todos los seres despierten a la iluminación de la igualdad. As we looked with the example of the mirror before,
De la ecuanimidad, como hemos visto antes en el ejemplo del espejo, Maybe you have some good quality and people admire you for it. quizá tú tengas alguna buena cualidad y la gente te admire por ella. You think, I have this quality. Y tú pienses, yo tengo esta cualidad. But actually it is released from our potential. Some karmic factor has allowed this to ripen and manifest through us. Y tú, bueno, de alguna manera se ha liberado este potencial, alguna tendencia kármica ha madurado y se manifiesta, se muestra. So it is true that this quality is manifesting. Entonces, es verdad que esta cualidad se manifiesta. We might say it's manifesting as me. Podríamos decir que se manifiesta como yo, But I'm not manifesting it. pero yo no la estoy manifestando. It is the manifestation of the ground, just as the reflection is the manifestation of the potential of the mirror. Es la manifestación de la base, exactamente igual que el reflejo es la manifestación del potencial del espejo. So what this is indicating is that you don't have to become ascetic and reject everything. Entonces, lo que esto indica es que tú no necesitas volverte ascético ni rechazarlo todo. You can enjoy your quality, Tú puedes disfrutar de tu but not cualidad, build on top of it. pero no construir encima de ella. So, for example, if you were a talented musician Por ejemplo, si tú eres un músico con talento and you can play the piano very well and you play Chopin, y tú tocas el piano muy bien y tocas a Chopin, this is a talent which has ripened due to your activity and the supportive conditions around you. este es un talento que se ha desarrollado debido a tu actividad, pero también a las condiciones que han apoyado, que han So contribuido a you que eso can se allow produzca. this to shine through you Y entonces tú permites que esto brille a través de ti and through you and out the other side. y a través de ti y al otro lado. Then you go to the supermarket and stand in the queue. Y luego vas al supermercado y te colocas en la cola. You can have a pulsation, special, ordinary, special, ordinary. Y puedes tener esa pulsación de especial, corriente, especial, corriente. The danger for pride is that you get stuck on the special and you don't want to take the other side of the pulsation. El problema con el orgullo es que te quedes atrapado en el lado especial y no aceptes estar en el lado de Because corriente, the de normal. more you hold on to it, the more you believe it is me. Y cuanto más te aferres a ello, más piensas, eso es yo soy eso. A good sailor in a little dinghy Un buen marino is good at turning the boat to catch the wind. Un buen marino en un barquito pequeño es bueno en girar la vela para atrapar el viento. Very good sailor. Vaya, muy buen marino. But he's not making the wind blow. Pero desde luego no hace que sople el viento, Collaborating with the wind. sino que colabora con el viento. And he knows, even if I'm a good sailor, if the wind stops, not much to do. Y él sabe que aunque sea muy buen marino, si el viento para, pues no hay mucho que hacer. So these moments of competence or skill arise and pass. Y entonces el momento de esta competencia o de esta habilidad surge y pasa. Well, it's a very good practice. Happy to expand, happy to contract.
Y es una práctica muy buena, alegrarte de expandirte, alegrarte de contraerte. And the purification or the awakening here is that you have unbiased illumination. Y la consecuencia, lo que hay aquí es que tienes una iluminación sin sesgo, no sesgada. This is the wisdom of equality. Una iluminación imparcial, y esa es la sabiduría de la igualdad. Whatever the world shows as our position, Cualquier cosa que muestre el mundo como nuestra posición, nuestro we are posicionamiento, the radiance of the ground. somos el resplandor de la base. Whether people praise us or insult us, whether we become rich or poor, whether people think we're attractive or ugly, this doesn't alter the fact that we are the radiance of the ground. Tanto si la gente nos alaba como si nos insulta, si nos volvemos ricos o pobres, si somos exaltados o si somos denigrados, tenemos que tener muy claro que somos el despliegue de la base no nacida y So vacía. as we have looked, the most important thing is to turn towards your own source. Who is the one who is seeing? Who is the one who is hearing? And find the source out of which this light of disclosure arises. Entonces, hemos visto, lo más importante es girarte hacia la fuente de donde viene todo, quién es el que ve, quién es el que oye, y establecerte en ese de donde surge todo, de donde todo se manifiesta. So then we go on to the demigods, the asuras. Y luego continuamos a los semidioses, a los asuras. They live on the lower slopes of Mount Meru. Y viven en las faldas inferiores del monte Meru. In the geographical, or you could say mythological accounts, it says that in their land there is a wondrous tree which grows. Y en las descripciones de la leyenda, pues se dice que en esa tierra hay un árbol que crece. And this tree grows up Y into the sky, up into the next level, which is the God realm. Y este árbol crece y trepa y va creciendo, creciendo hasta el reino de los dioses. And the delicious fruit of the tree becomes available for the gods, but not for these demigods. Y la fruta deliciosa de ese árbol que sale de la tierra de los semidioses se vuelve disponible. Demigods very, very angry because they're jealous. It's our fruit. How come you're eating it? Se vuelve disponible para los dioses, no para los semidioses, y eso hace que los semidioses se vuelvan muy, muy enfadados y muy celosos. ¿Y cómo puede ser que los dioses se coman nuestra fruta? Es nuestra fruta. Due to intensification of the tendency to dualize, y entonces dice, debido a la intensificación de la tendencia a dualizar, so means we are the asuras. We are the people who live here. This is our tree. We are not you. Go away. Dice, significa, nosotros somos los asuras, nosotros somos los semidioses, los que vivimos aquí. They don't try to negotiate with the gods and say, oh, can we perhaps share the harvest? Y vosotros iros y no os comáis nuestra fruta. No son capaces de quizá negociar con los dioses y decir, bueno, podemos compartir la cosecha. It's very clear, black and white, you are taking our thing, we hate you. Porque es algo muy claro, muy, muy blanco y negro. Vosotros estáis tomando nuestra fruta, nosotros os odiamos.
So from this, he says, there is the agitation of praising oneself and denigrating others. Y a partir de ahí dice, está la agitación de alabarse a uno mismo y denigrar a los demás. Look at us. We are the good people. We keep this wonderful tree. We keep it so healthy. And you steal. You are horrible. Y dice, si nosotros somos la gente, somos gente estupenda, nosotros estamos cuidando de este árbol, lo tenemos muy sano, y vosotros, mirad, sois horrible, vosotros robáis. So from this, there's a ever increasing sense of quarrelsome rivalry. Y a partir hay una sensación creciente de rivalidad pendenciera. And anything that the other side do is seen as a provocation. Y cualquier cosa que haga el otro lado, pues se ve como una When this provocación. kind of energy is practiced a lot in life, Y cuando este this tipo feeds de... into taking birth as a jealous God, enduring mutilation and killing. Cuando esta energía se establece y se convierte en habitual, debido a esto se nace como un Dios celoso, y se permanece en la mutilación y en la This is a matanza. very difficult situation. Y esta es una situación muy difícil. You have taken this from me. Tú me has quitado esto. You are wrong. Tú estás equivocado. I am good. Yo soy And bueno. so the Asuras ride out to fight with the gods. Y entonces los asuras se levantan a pelear contra los dioses. But when the gods ride out on their horses, their sword, when it cuts into the Asura and cuts off an Asura's arm, both the body of the Asura and the arm lying on the ground are full of pain. Pero cuando los dioses que van montados en sus caballos y en esta pelea, cuando con la espada de los dioses cortan los brazos de los asuras, tanto el cuerpo del asura como su brazo están ahí tirados en el suelo llenos de dolor. The Asuras cannot win. Los asuras no pueden ganar. They don't have the same power as the gods. No tienen el mismo poder que los dioses. But they feel so outraged and so jealous that they have blind rage. Pero se sienten tan ultrajados y tan celosos que se sienten llenos de ira. You are taking what is mine. Tú estáis tomando lo que es mío. And this makes them crazy. Y esto los vuelve locos. And they kill. Y matan. But then they have the consequence that when they come out of the demigod realm, they plunge straight into hell. Pero la consecuencia es que cuando salen del reino de los semidioses, caen en picado al infierno. So it's as if they're always being exposed to the humiliation of their lack of power. Es como si siempre estuviesen expuestos a la humillación de su ausencia de poder. As we know, in love triangles, it's the person who feels that they are losing their beloved to someone else can feel completely annihilated. Como sabemos, en los triángulos amorosos, la persona que piensa, que siente que le están quitando su amada, su amado, se siente aniquilado. And then, of course, that madness leads them to kill the one they love. Y esa locura les conduce a matar a quien aman. If I can't have you, no one else will. Y si yo no puedo tenerte, nadie te tendrá. So
you can see the madness is rooted in the sense that I can have another person, I can own another person, you can be mine. Nosotros podemos ver que esta locura te conduce a pensar, yo puedo tener a otra persona, yo puedo matar a otra persona, yo puedo poseerte. It's a terrible, terrible situation to be in. And Es it's grounded in the sense that the other is possessible, is some kind of commodity. Es una situación horrible en la que está y se basa en la creencia de que el otro es poseíble, que es una mercancía. And this relates back to the first line of this section. Y esto nos devuelve a la al primer verso de esta sección. I love you. Te amo. You are the one I want. Tú eres quien yo quiero. It means I am the subject. Significa, yo soy el sujeto. You are the object and you look good to me. Tú eres el objeto y tienes buena pinta para mí. You are the right kind of object for me. Tú eres el tipo correcto de objeto para mí. I'm not so interested in you as a subject. No estoy muy interesado en ti como sujeto. Don't fight with me. Don't cause trouble. Just do what I like. Así que no pelees conmigo, no plantees problemas, simplemente haz lo que yo quiero. If you make me happy, I'll love you more and more and more. Si tú me haces feliz, yo te voy a amar más y más y más. So this is the structure of duality. I'm the subject, you're the object. Y esta es la estructura de la dualidad. Yo soy el sujeto, tú eres el objeto. And in the love triangle, when the object, who is often the woman, wakes up to say, hey, I'm also a subject. I'm going off with someone who'll treat me better. Y en los triángulos amorosos, la persona que es el objeto, que normalmente es la mujer, pues puede despertar y decir, oye, yo también soy un sujeto, ahora voy a amar a alguien que me trate mejor. So now I'm stuck as the object, the one who is abandoned. Así que ahora estoy yo atrapado como el objeto, aquel que es abandonado. I return to my subjectivity by thinking, I'll kill you. Y yo voy a retornar, voy a volver a mi subjetividad, a ser You un won't do sujeto, that to me. diciéndote te mataré, no me harás In eso. English, they say, I'll swing for you. En inglés se dice yo voy a balancearme para Means ti. I'm happy enough to murder you and then I'll be arrested and hanged, but I don't care. Que significa yo voy a matarte y después me van a arrestar y detener, pero a mí no me importa. So here you can see that a word like duality or dualize has many, many implications in the dynamics of interaction. Y aquí podemos ver que la palabra dualizador o dualizado tiene un montón de implicaciones diferentes. So then he says, I, the Buddha, make this evocation so that those born to rivalry and fighting will cease from enmity and release these mental formations where they are. Y ahora dice, yo el Buda hago esta evocación de manera que aquellos que nacen a la rivalidad y a la lucha cesen de la enemistad y liberen estas formaciones mentales donde están. Means even if you annoy me, Significa que incluso aunque me molestes and I'm provoked and I'm on the point of stabbing you, y me provocas y estoy a punto de apuñalarte, I look at your face yo miro a tu rostro and I see your eyes y yo veo tus ojos and I see your fear. y veo tu miedo. If I stay with my murderous rage, your fear will energize me to kill you because Sí. you're just a victim.
Si yo me quedo solo con mi furia, con mi ira asesina, yo voy a matarte porque eso es todo lo que yo siento. Tú eres un simple objeto. But if the light coming in through my eyes, showing me your fear and that you're afraid of me, if Pero, that touches me to see, oh, you also are a subject, you have pero feelings, you si, don't want to die. Pero si yo permito que la luz entre a través de mis ojos y vea que tú tienes miedo, tú no quieres morir, pues entonces yo me doy cuenta, tú tienes sentimientos, tú también eres Then un this sujeto. starts to loosen the intensity of my animosity. Y esto empieza a soltar la intensidad de a relajar la And intensidad then de I mi can animosidad. perhaps realize, oh, anger is arising in me. Y entonces podemos darnos cuenta de que, vaya, está surgiendo el enfado en mí. This is poisoning me and endangering you. Eso está envenenándome a mí y poniéndote a ti en peligro. And then we might be able to release these mental formations so that they just vanish. Y entonces puede que seamos capaces de soltar, de liberar estas formaciones mentales y simplemente desvanezcan. If I feel you deserve to die, Si yo siento que tú mereces morir, this means that I feel I have a total knowledge of who you are and what your value is. esto significa que yo siento que tengo un conocimiento total de quién eres y cuál es tu valor. But when we realize, oh, you are a subject, not an object, I can measure the size of my shoes or the size of my cooking pans. Pero si yo pienso que tú eres un sujeto también, pues yo puedo darme cuenta y medir el tamaño de mis zapatos But I can't measure your value as a person. o incluso medir el tamaño de mi sartén, pero yo no puedo medirte a You ti are como persona. unknowable. I can't Eres, put you in my box. eres incognoscible, yo no puedo colocarte en una caja. And therefore, these feelings and mental constructs that seem to be catching you with definite knowledge Y entonces estos sentimientos y estas construcciones mentales que parecen que te están colocando en una caja que te establecen con un conocimiento definitivo, can wake up and think, wow, this is a madness. Something has come over me. puedes darte And I que lost myself by imagining that I knew you. puedes despertar y darte cuenta, esto es una locura. Yo pensaba que te conocía completamente, que yo había atrapado tu significado completo. And this then revitalizes our capacity to stay present and aware. Y esto revitaliza nuestra capacidad de estar presente, de estar en estado de presencia. So we say, may this happen for all sentient beings. Y dice que todo esto suceda para todos los seres. And may they all awaken to illumination's unimpeded activity. Y que todos despierten a la actividad sin trabas de la iluminación. This is the wisdom which can accomplish everything, which is in the tantric system, the purification of jealousy. Esta es la sabiduría que lo logra todo, que en el sistema tántrico es la purificación de los celos. Then we have the animals. Y luego tenemos los animales. Due to non-recollection, apathy, distraction, and dullness, torpor, forgetfulness, and fainting, laziness, and stupidity,
there is the result of wandering as an animal without protection. Dice, debido al no recuerdo, a la apatía, a la distracción, a la opacidad, la torpeza, el olvido, el desmayo, la pereza y la estupidez, se produce el resultado de vagar como un animal sin protección. So in London, it's raining and it's a bit cold. Bueno, pues en Londres está lloviendo y hace un poco de frío. And it's Sunday afternoon. Y es domingo por la tarde. Maybe we should just sit and eat some chocolate and watch a movie. Quizá igual lo que teníamos que hacer es sentarnos, comernos un poquito de chocolate y ver una peli. What a nice way to pass some time. Vaya manera bonita de echar un rato. Much better than struggling with a hard Buddhist text. Mucho más que luchar aquí con un texto budista If we duro. sit on the sofa, it's nice and maybe we even fall asleep. Si nos sentamos en el sofá, pues eso es agradable y quizá hasta podamos quedar dormidos. So these lucky non-studying people, unfortunately, they are developing these qualities of apathy, distraction, dullness, torpor, forgetfulness, and so on. Y esta afortunada gente que no está estudiando, pues puede desarrollar estas virtudes de la apatía, de la distracción, de la torpeza, de la opacidad, del olvido, etc. Our modern culture is quite incredible. Nuestra cultura moderna es bastante increíble. So much money goes into the production of entertainment. En la que tanto dinero se coloca en la producción del entretenimiento. So that you can be distracted from daily life and taken into a fantasy world. De manera que tú puedas distraerte de la vida diaria y seas llevado a un mundo de fantasía. And be protected from having to think about ethical issues like should we have a booster jab in rich countries or give the vaccine to poorer countries. Y estar protegido de planteamientos como deberíamos en los países ricos tener una vacuna extra de protección o darle vacunas a los países más pobres. This kind of mental laziness creates a kind of stupidity. Este tipo de torpeza mental pues crea una especie Many people say, oh, I don't want to estupidez. think about these things. It's too much. Too much. Mucha gente dice, ay, yo es que ni quiero pensar sobre estas cosas, es demasiado. So what he's saying here is that whenever you your mind seeks comfort in the outer object and seeks to use the qualities of the outer object to distract your attention from how you actually are. Aquí entonces lo que nos viene a decir es que cada vez que tu mente busca protección en el objeto externo y protección en las cualidades de ese objeto externo para que te hagan olvidar o te alivien del estado real en el que tú estás. These events and moments, one after another, gradually accumulate as the basis for being born as an animal. Estos acontecimientos, estas actitudes acumuladas una sobre otra, producen que con el tiempo renazcas como un animal. And as he says, an animal without protection. Y como dice, un animal sin protección. We have probably all seen these pictures of these huge polar bears floating on little bits of ice. Yo creo que todos hemos visto estas imágenes de los osos polares
enormes que están sobre un pequeño trozo de hielo ya, que flota en el agua. The amount of open sea increases so that they can't go from one place to another very easily. La cantidad de mar abierto se incrementa y entonces ya no pueden ir de un lugar a otro fácilmente. Even the mighty elephants are in danger from people who want to cut off their tusks. Incluso los poderosos elefantes están en peligro debido a la gente que quiere cortar sus colmillos. The rhinoceros, which in its charging rage is incredibly powerful, El rinoceronte, cuya furia de carga puede ser muy poderosa, is also shot so that somebody can cut off its horn. también se dispara de manera que alguien pueda llevarse su cuerno. Lions and tigers are shot for their skins and their teeth and their claws. Los leones, los tigres también se les dispara para llevarse su piel y sus colmillos y sus garras. So even the animals at the top of the food chain are vulnerable and without protection. Entonces, incluso todos los animales que están en lo alto de la cadena alimenticia son vulnerables y están sin protección. Farmers castrate their animals, tie them up, decide when they should die. Los criadores castran a sus animales y deciden cuándo deben morir. To be born as an animal is to have no freedom. Nacer como un animal es no tener libertad. When I look out of my window and I see the little robin which hops around in my small front garden, Cuando yo miro por mi ventana y veo al pequeño gorrión que va volando, always a little bit anxious siempre tiene como un poco because the de neighbor's ansiedad. cat wants to eat it. Porque si el gato del vecino se lo quiere comer, Oh, we see this again and again. If an animal is owned by someone, they're at the mercy of the owner's desire. And if they're not owned, then nobody's there to protect them. y podemos verlo una y otra vez. Si el animal está poseído por alguien, pues entonces está a merced de los deseos de quien lo posee, de su dueño. Y si no lo posee nadie, pues está ahí sin ningún tipo de protección. For, for this reason, they say we should be careful to practice mindfulness. Y por eso, por esa razón, dice que deberíamos tener mucho cuidado y practicar con atención. Mindfulness means not daydreaming. Y atención, atención plena se refiere a no estar en Here in this ensoñaciones, moment, sino attentive to what is occurring. el estar aquí en este momento atendiendo a lo que sucede aquí ahora. Not sleeping too much, not eating too much. No dormir demasiado, no comer demasiado. Studying, doing meditation practice, doing socially useful work. Estudiando, haciendo meditación y práctica, haciendo trabajo social. And not setting limits on oneself. Y no estableciendo límites a uno mismo. Not coming to premature conclusions. No llegando a conclusiones prematuras. That is to say, we have to know that the 5 poisons are present in all beings and they're present in us. Es decir, tenemos que saber que los 5 venenos están presentes en todos los seres y están presentes en nosotros. This state of stupidity or mental dullness este estado de estupidez o de opacidad mental
is not just a lack of cognitive capacity and an ability to think about things. No es solo una carencia de capacidad mental o de habilidad para pensar sobre las cosas, but it develops a tendency to rely on assumptions. sino que desarrolla una tendencia a confiar en las suposiciones. When we're talking about animals, we often use words like instinct. Cuando hablamos sobre animales, a menudo utilizamos palabras como instinto. So an instinct arises in an animal as a non-conceptual assumption about how to proceed. El instinto surge en los animales como una suposición no conceptual de cómo proceder en cada instante. Means the animal manifests a pattern of behavior without analyzing whether it's valid or not. Es decir, el animal manifiesta un patrón de conducta sin analizar si es válido o no es válido. So we are the fortunate ones. We have a chance to study, to reflect, to try to understand more. Entonces nosotros somos los afortunados que podemos estudiar, podemos reflexionar, que podemos reflexionar, que podemos estudiar y comprender más. Compassion. Y eso da lugar a que nos involucremos con los demás con compasión. Think about how do we benefit other people. Que pensemos de verdad cómo podemos beneficiar a otras personas. How do we benefit animals? ¿Cómo beneficiamos a los animales? All activity links together in the great matrix of dependent origination. Toda la matriz está ligada junta dentro de esta interdependencia, de este originamiento dependiente. So it's important if you eat meat or fish to know what you do. Entonces es importante saber si tú comes carne o pescado, pues saber qué es lo que haces. To know about what happens in an abattoir is a sign of mental dullness. Entonces no saber qué es lo que sucede en el matadero es una señal de opacidad mental. So then he says, I, the Buddha, make this evocation so that those who sink in the darkness of stupidity, for those beings, bright clarity of recollection will arise. Y entonces dice, yo, el Buda, hago esta evocación de manera que para aquellos que se hunden en la oscuridad de la estupidez, para esos, la claridad resplandeciente del recuerdo surja. So if you recollect when he was first talking at the beginning of the text about the development of ignorance, he was saying it is dark and without recollection and oblivion. Entonces, si recordamos lo que decía al principio del texto sobre cómo se desarrolla la ignorancia, y decía que es cuando se produce oscuridad y olvido y falta de recuerdo. So he's saying, I, the Buddha, offer this evocation or this connective good wish so that all those who sink in the darkness of stupidity, all those who are animals or who are heading for life as an animal, for them, the bright clarity of recollection will arise. That is to say, they'll be able to see, oh, what is going on? Here I am. What is this? And it brings them to a sharper sense of the context that they are in and the decisions that come from that. Y dice que, pues, que yo, el Buda, hago esta evocación, este deseo virtuoso, de manera que aquellos que se hunden en la oscuridad de la estupidez, es decir, que aquellos que no tienen el recuerdo, aquellos que tienen esa opacidad mental, pueda surgir para ellos el recuerdo
sea la claridad resplandeciente pueda hacer surgir para ellos el recuerdo y entonces puedan darse cuenta de, ¿qué es lo que está pasando para mí? ¿Cuál es esta situación? Y sean capaces de darse cuenta. Y de cuáles son las consecuencias de estar en esta situación. Oh, some of you will be familiar with the 4 thoughts that turn the mind from samsara. Algunos de vosotros puede que estéis familiarizados con los 4 pensamientos que apartan la mente del samsara. Thinking about the difficulty of gaining a precious human birth in which we have contact with the Dharma. La dificultad de estar en contacto, de tener un precioso renacimiento humano y de estar en contacto con el Dharma. The power of karma. El poder del karma. Including how virtue and non-virtue operate. Incluido cómo funciona la virtud y la ausencia de virtud. But in particular, we focus on impermanence and death. Pero en particular nos centramos o ponemos el foco en la transitoriedad y la muerte. I'm going to die. Yo voy a morir. I don't know when I'm going to die. No sé cuándo voy a morir. But for sure I will die. Pero seguro que voy a morir. I have opportunities for study and practice. Tengo oportunidades de estudio y de práctica. If you look at the birds or the cows or your cat, they don't have these possibilities. Si tú miras a los pájaros o las vacas o a tu gato, no tienen esta posibilidad. So I decide, I'm going to practice. Y entonces yo decido, vaya, voy a practicar. But it's been a long week and I'm tired. Pero ha sido una semana muy larga y I'll do estoy it next cansado. week. Así que lo haré la semana próxima. Then we have to remember death. Y entonces tenemos que recordar la muerte. Maybe I won't have any next week. Quizá no llegue la semana próxima. The virtue and the dharma I don't do today, I won't do tomorrow. La virtud y el dharma que no haga hoy, no lo voy a hacer mañana. Because tomorrow brings its dharma to be done and virtue to be done. Porque mañana trae su propio dharma para hacer y su propia virtud que hacer. You can see how all the general teachings on dharma lead into the same point. Don't waste this chance. Y podemos ver que todas las enseñanzas del dharma señalan a este mismo punto, es decir, no pierdas esta oportunidad. Because we all need to face this sad fact. Porque todos necesitamos encarar este hecho triste. We have a mind. Tenemos una mente. But we don't know what our mind is. Pero no sabemos qué es nuestra mente. We can talk about our feelings and our memories and this, that, and everything. Podemos hablar de nuestros sentimientos y de nuestros recuerdos, de aquello, de lo de más allá. But the mind, which is our basis, we don't attend to. Pero nuestra mente, que es nuestra base, a eso no atendemos. Cows can't do this. Los People in animales hell can't do it. no pueden hacer esto. Los que están en el infierno no pueden hacer Hungry esto. ghosts can't do it. Los espíritus hambrientos no pueden hacer esto. Jealous gods can't do it. Los dioses celosos no pueden People in the hacerlo. gods realm don't see any need to do it. Y los dioses no ven ninguna necesidad de hacerlo. We are the truly lucky ones. Nosotros somos los verdaderamente afortunados. Somos los verdaderamente afortunados que tenemos la oportunidad de hacer esto. Chance. Tenemos esta oportunidad. And so he's saying, for all the animals and all those with the tendencies to stupidity, may they awaken to the illumination unreliant on thoughts. Y entonces, por eso dice
por todos los animales y todos los que están en esta situación que puedan despertar a la iluminación que no descansa en los pensamientos. So this is the heart of our meditation. Entonces, este es el corazón de nuestra meditación. We're sitting, relaxed and open. Estamos sentados, relajados, abiertos. Thoughts arise. Surgen los pensamientos. We don't need to rely on them. No necesitamos confiar en ellos, descansar en We ellos. don't need to get rid of them. No necesitamos liberarnos de ellos. They're just passing through. Simplemente pasan. The mind is like space. La mente es como el espacio. The wind which moves through the sky with so much power, sometimes like a hurricane, El viento que pasa por el cielo, a veces con tanto poder como puede ser con un huracán, cannot touch space. It No- just goes through space. no Space is not puede. a thing. no puede tocar el espacio, porque el espacio no es una cosa, no In the desplaza same el way, when espacio. you see that your awareness is empty of substance, that it is not a thing, then when the thought arises, the thought can't grasp hold of the mind. It just passes through the mind. It goes straight through. And the Exactamente, mind remains relaxed and open. exactamente igual. Si tú te das cuenta que tu presencia, el espacio de tu presencia, cuando llega un pensamiento no puede tocarlo, y que la presencia es como el espacio, pues el pensamiento pasa a través sin dañarlo. La presencia es inmutable, permanece. So this is the fifth of these five wisdoms, the wisdom of all-encompassing space, Dharma Dhatu Jhana. Y este es el quinto de las 5 sabidurías, la sabiduría del espacio que lo abarca todo, el Dharma Dhatuyana. Then he says in the summary, each and every sentient being in the three realms has equally the same source as me, the Buddha. Y dice ahora en el resumen, todos y cada uno de los seres sensibles en los 3 reinos tiene igualmente la misma fuente que yo, el Buda. So there is no sentient being, there is no one with a mind anywhere whose mind is not arising from this source. No hay ningún ser sensible, no hay ningún ser en ningún lugar, de ninguna manera cuya mente no venga de esta What we fuente. call my mind is the third aspect of the quality of the source, which is the responsivity of the energy which arises spontaneously from the ground. Lo que yo llamo mi mente es la tercera cualidad de la fuente, que es decir, esta capacidad de respuesta, esta energía que surge de acuerdo a las características del That entorno. is to say, what I call my mind is the movement of the mind. Es decir, lo que yo llamo mi mente es el movimiento de la mente. But what is hidden from me is my mind as openness, as emptiness. Pero lo que se oculta para mí, lo que está oculto para mí es mi mente como vacuidad, mi mente And my como mind apertura as self-luminous display. y mi mente como un despliegue autoiluminado. So he's saying, actually, there is not the least difference between your mind and my mind. We Y, have the same source. y es lo que dice, en realidad no hay la menor diferencia entre tu mente y mi mente, ambas tienen la misma fuente. Kuntu Zangpo, Samantabhadra has always been aware of this non-duality or non-separation between
the source and what arises with the source. Kuntusampo Samantabhadra siempre ha estado, siempre se ha dado cuenta, nunca ha dejado de darse cuenta de la inseparabilidad de aquello que surge de la However, as fuente he de donde says, surge. the source arising from the source became the source of non-recollection and delusion. Pero, sin embargo, dice que para quien no se da cuenta, la fuente se convierte en la fuente del no recuerdo y de la delusión. So you have to be clear here. Awareness of the source is called Buddha. Entonces hay que tener esto claro. El darse cuenta de la fuente, estar presente a la fuente, se llama Buda. Buddha is connected with all beings and continuously works for the benefit of beings. Y el Buda está conectado a todos los seres y trabaja por el beneficio de todos los seres. But the source is without bias. It is Pero, the source of samsara, limitation, and nirvana, freedom. pero la fuente no tiene sesgo, es la fuente del samsara, de la limitación, y la fuente del nirvana, de la libertad. Oh, delusion arises with the non-recognition of the source. Entonces la delusión, el engaño surge al no recordar, al no darte cuenta de la fuente. This is not separate from the source. Esto no está separado de la fuente. And yet it doesn't define the source. Y aún así no define la fuente. It's not Perdón. that the source is unaware of itself. No es que la fuente no se dé cuenta de sí misma. The quality of the source is that it is self-luminous, and that is called awareness. La cualidad de la fuente es que es autoluminosa y eso se llama presencia. But this dull non-recollection can arise. Pero puede surgir este no darse cuenta, este no And it recuerdo arises opaco, as a pattern of energy. y surge como un patrón de energía. It's not the source itself, No es la fuente en sí, but it is connected with the source. pero está So unido a la fuente. not seeing the source, having no recollection of the source, goes from a passive, not knowing, to a more active, oh, it's this, it's that, and imagining these structures of delusion. Entonces no darse cuenta de la fuente pasa de un estado pasivo a uno más ocupado de decir, es esto y es aquello, y una serie de actividad. And now they are busy with pointless activity. Y ahora están ocupados con actividad sin sentido. Pointless activity means believing in duality. Actividad sin sentido significa creer en la dualidad. You imagine that you're living in a world of competition. Tú imaginas que vives en un mundo de competición. And so you have to strive to gain success. Y entonces tú tienes que luchar por obtener éxito, por alcanzar el éxito. This might involve cheating your colleagues at work. Y esto puede que implique que engañes a tus compañeros de trabajo. Giving them extra difficult work to do. A darles un trabajo más For difícil. example, in a hospital system, referring very difficult patients to someone you see as a rival, so that they will get lots of complaints and difficulty. Por ejemplo, en un sistema médico, en los hospitales, pues derivar a un paciente muy difícil a alguien que tú ves como un rival para que tenga quejas Then y it tenga looks as if problemas. you are much better as a therapist than they are. Y entonces eso te hace parecer que tú eres mucho mejor como terapeuta que ellos.
you are victorious. Tú tienes la victoria. What is the point of this? ¿Cuál es el objetivo de todo esto? You've done lying and cheating. You've acted against the welfare of others, and you're calling this success. Tú has mentido, has engañado, has ido en contra del beneficio de las personas y aún así lo llamas éxito. So, when we look at how we behave and how other beings behave, we see that they are very, very blinkered and looking in a very short-term focus about winning and losing. Y entonces, cuando nosotros observamos cómo nosotros nos comportamos y cómo se comportan los demás, nos damos cuenta de que funcionamos con orejeras, que no nos damos cuenta no vemos más allá y de que nuestro Not sistema de being ganancias awake y to pérdidas or aware of the ground out of which you are manifesting moment by moment, staying in relaxed contact with the bright immediacy of each moment. no nos damos cuenta de la base abierta y vacía con su despliegue resplandeciente que momento a momento se manifiesta y no estamos en contacto con eso. Then we fall asleep into the cultural beliefs and the family requirements and our pride and jealousy and the other poisons, and that keeps us making the unimportant important and keeping the important invisible. Y nos dormimos en las suposiciones culturales y en las corrientes familiares y en las preocupaciones mundanas y continuamente hacemos que lo no importante So we take a sea break now importante y lo importante se vuelva till invisible. 1:45, just over 20 minutes. Y ahora nos tomamos un descanso y volvemos a las See you then. menos cuarto, alrededor de unos